Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia y Ucrania se lanzan ataques cruzados con una lluvia de drones, en lo que representa una de las mayores escaladas desde que inició la guerra en 2022. El ejército ruso afirma haber derribado decenas de aeronaves militares no tripuladas sobre la región de su capital, mientras Ucrania reporta una ola de ataques aéreos contra su territorio lanzados desde Rusia durante la noche. Estos son nuestros titulares. Varias personas resultaron heridas en Moscú tras el mayor ataque con drones lanzado por Kiev contra la capital rusa desde el inicio de la guerra. En Ucrania, Rusia atacó varios puntos estratégicos, incluyendo un área residencial en la ciudad portuaria de Odessa. Además, decenas de personas mueren por un ataque de Israel en el norte de la Franja de Gaza. El ejército israelí dice estar analizando el operativo en Jabalia, zona en la que asegura que Hamás está tratando de reagruparse. Y Donald Trump gana el estado de Arizona y sella así su victoria en todos los 7 estados decisivos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Veremos qué queda por definir en la carrera por el control de Washington durante los próximos 4 años. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. La guerra de drones entre Rusia y Ucrania ha visto una fuerte escalada en los últimos días. El número de ataques realizados por ambas partes no tiene precedentes en los más de 2 años y medio de la invasión del ejército ruso a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia lanzó 145 drones durante la noche del sábado y urgió nuevamente a Occidente a prestarle más ayuda militar. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, puso en vigor una ley de asistencia mutua con Corea del Norte poco antes de que Moscú misma fuera también objeto de ataques. Una oleada de ataques con drones sacudió los suburbios de Moscú. El alcalde moscovita informó de más de 2 docenas de derribos. Fue el mayor ataque de Ucrania contra la capital rusa desde el inicio de la guerra. Oímos una explosión, salimos y vimos que el coche estaba en llamas. Todavía estoy en estado de shock. Es una pena. Era nuestro único medio de transporte. Los ataques con drones rusos contra Kiev se han convertido en algo casi cotidiano, pero el último ataque se concentró en Odessa. La policía de esta ciudad portuaria y turística del Mar Negro informó que un hombre murió cuando su coche fue alcanzado por metralla. Varios edificios residenciales resultaron dañados y se reportaron al menos 9 heridos. Por 4ª noche consecutiva, el enemigo ataca nuestra ciudad. Hubo varios drones. Todos ustedes saben y ven lo que está sucediendo hoy. Hay muchas residencias y apartamentos dañados. También fueron destruidas casas privadas. Y mientras ambos bandos intensifican los ataques con drones, la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos podría cambiar el conflicto. El Kremlin dice que la victoria de Trump envía señales positivas, en tanto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podría tener aún más dificultades para conseguir el apoyo necesario de los aliados y hacer un mayor uso de los misiles occidentales contra Rusia. Y fijamos la mirada en Medio Oriente. Médicos palestinos afirman que decenas de personas murieron y resultaron heridas durante un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza. Una casa fue alcanzada en la zona de Jabalia al amanecer. Los residentes afirman que unas 30 personas se encontraban en el edificio en ese momento, aunque el Ministerio de Salud del país no ha confirmado todavía los detalles. El ejército israelí ha centrado sus ataques sobre el norte de Gaza en las últimas semanas y asegura que los militantes de Hamás, organización considerada terrorista por varios países, se están reagrupando en la zona. Establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv. Allí se encuentra la periodista Maya Siminovich para ofrecernos más de información sobre estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. El ejército de Israel habla de infraestructura utilizada por militantes de Hamás en Jabalia. ¿Qué detalles ha brindado el ejército israelí sobre el riesgo percibido en esta zona que, según Naciones Unidas, está bajo asedio? Hola, Javier. El ejército israelí no se ocupa de hablar del riesgo necesariamente en todos sus comunicados y dice que llevan las extremas precauciones para prevenir a la población civil y para no golpearla. En este caso no hubo aviso previo del portavoz en árabe, Andrae, y además se ve, por lo que vemos en las imágenes, es el motivo recurrente que frustra tanto a quien tiene que hablar de esto como yo, porque no sabemos realmente, no hay periodistas independientes dentro de Gaza. Si los hubiera, jamás no permitiría que saliera la información. Israel no permite que entre ningún
periodista internacional, con lo cual estamos siempre enfrentados a este tipo de imágenes y de tragedias que se ve claramente que están sucediendo, pero las explicaciones de ambos bandos sigue siendo la misma retórica. En este caso, el ejército ha dicho que está buscando detalles y cuando ellos dicen esto es porque hay algo que tal vez no era lo que pretendían. Maya, la próxima semana vence el plazo impuesto por Estados Unidos a Israel para incrementar significativamente la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza. ¿Hay avances en este aspecto y qué consecuencias podría acarrear para Israel el no cumplir con esta exigencia? En los últimos días sí que se viene notificando que entran camiones en la Franja de Gaza, de la misma manera que los gazatíes y también las organizaciones, las ONGs, dicen que no llegan camiones y cuando llegan son muy escasos. Jabalia, que está en el norte, es la zona asediada y con la que están hablando de niveles de hambruna severos. Israel dice que está metiendo camiones, pero Estados Unidos exigió 400 al día. Esto se sabe a ciencia cierta que no se está cumpliendo ni de lejos. ¿Qué podría pasar? El Ejecutivo se teme que en los 2 meses que le quedan a Biden en la Casa Blanca pueda extremar las medidas que ya empezó o con las que amenazó, que puede ser no apoyar a Israel en los foros internacionales, sobre todo la ONU, no apoyando medidas israelíes, y el más temido de todos, que no mande munición o que haya cuestiones bélicas de armamento y también de transporte. Por ejemplo, se sabe que ha habido unos camiones que tenían que llegar a Israel y que se han detenido en el camino, con lo cual se teme que Biden tal vez vaya hasta el final con sus amenazas para castigar esta postura israelí. Todo está por verse en los próximos días. Maya Siminovich con el reporte desde Tel Aviv. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, Javier. Y al menos 30 personas murieron y varias más resultaron heridas en nuevos ataques aéreos israelíes en varios puntos del Líbano, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud de ese país. El mayor número de víctimas se produjo en la localidad de Almat, al norte de Beirut. También se registraron ataques en el sur, donde la organización Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado terrorista por la Unión Europea, tiene una fuerte presencia. El periodista Joan Cabasés nos amplía desde Beirut. Las tropas israelíes continúan muy activas en Líbano, bombardeando y causando víctimas mortales en distintos puntos del país. Hoy, un ataque contra un vehículo cerca de Sidón ha matado a 3 paramédicos y ya son 10 los paramédicos muertos por ataques israelíes en Líbano en 24 horas. El Ministerio de Sanidad del país ha denunciado estos ataques calificándolos como crímenes de guerra. Hay que decir que son 190 los paramédicos muertos en Líbano desde octubre de 2023 a raíz de la ofensiva israelí contra Hezbollah. Otro bombardeo en Almat, un pequeño municipio al norte de Beirut, ha dejado al menos 23 víctimas mortales, de las cuales 7 son niños. Los rescatistas advierten que estas cifras no son todavía definitivas. El ataque se produce en una zona de mayoría cristiana donde Hezbollah tradicionalmente no tiene presencia. Muchos ven este ataque en Almat, que está en el norte del Líbano, como una demostración del cambio de objetivo de Israel en esta guerra contra Hezbollah. Al comienzo de la invasión terrestre, Benjamin Netanyahu aseguró que el objetivo israelí era apartar la milicia varios kilómetros al norte de la frontera con Israel, pero vemos cómo los ataques contra municipios lejanos a la frontera son ahora algo diario. De hecho, Herzi Halevi, jefe de las tropas israelíes, ha admitido recientemente que Israel tiene intención de extender en el tiempo y en el espacio la presencia terrestre en Líbano. En Países Bajos, la policía de Ámsterdam detuvo este domingo a decenas de manifestantes pro-palestinos que desafiaron la prohibición de manifestarse en la ciudad. El Tribunal del Distrito de Ámsterdam había confirmado la decisión del alcalde de prohibir en la ciudad las protestas 3 días después de los incidentes violentos ocurridos durante un partido entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi de Tel Aviv, que generaron una ola de indignación en todo el mundo. Los enfrentamientos ocurren en medio de un aumento del antisemitismo y de la islamofobia desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que ya habló 3 veces con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días. Esto fue lo que dijo este domingo antes de su reunión de gabinete.
Seguiremos defendiendo a nuestro Estado, a nuestros ciudadanos en todos los ámbitos y contra cualquier amenaza, principalmente la amenaza iraní. En los últimos días he hablado 3 veces con el presidente electo Donald Trump. Fueron conversaciones muy buenas e importantes, destinadas a estrechar aún más la sólida alianza entre Israel y Estados Unidos. Estamos de acuerdo en lo que respecta a la amenaza iraní, a todos sus componentes y al peligro que representa. También vemos las grandes oportunidades que tiene ante sí Israel en el ámbito de la paz y su expansión y en otros campos. Entre tanto, en Estados Unidos, Donald Trump ganó Arizona, con lo que se impone a los demócratas en los 7 estados clave que decidieron las elecciones el 5 de noviembre. El republicano se impuso en el estado fronterizo con México 4 años después de que Joe Biden lo ganara por 10,000 votos. Arizona cuenta con una amplia población de origen latino. Trump, que había conseguido los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca a primera hora del miércoles, tiene ahora 312 votos frente a los 226 de Kamala Harris. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington, donde ha dado cobertura a todo el proceso electoral de Estados Unidos para nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas noches. El último presidente en llevarse los 7 estados bisagra, como se les conoce, fue Ronald Reagan hace 40 años. ¿Qué nos dice este resultado sobre la contundencia del triunfo de Trump y el mandato que le otorgan los estadounidenses al próximo presidente? Lo que quedó destrozado es la idea de que esta iba a ser la elección más reñida de los últimos tiempos en Estados Unidos. Estos resultados, con Trump llevándose todos los estados bisagra, son claves para explicar que Trump, a final de cuentas, logró ser el vehículo de un malestar general que puede ser explicado solo a nivel nacional, porque hay que decir que si bien se ganó los estados bisagra, los estados que tuvieron más crecimiento en su voto por Trump respecto a 2020 son, de hecho, estados dominados por los demócratas, en Nueva York y California. En Nueva York el voto por Trump creció en 6.5% y en California en 5.8%, y es por eso que los analistas aquí en Estados Unidos aseguran que una explicación de por qué ganó Trump debe ser basada en la dislocación más grande impulsada por la pandemia del COVID-19 en el área económica, que afectó todos los rincones del país, y de una u otra manera la coalición que Trump formó de votantes inconformes con el actual presidente Joe Biden sería la explicación más lógica, dado que esta ola roja se extendió por todo el país. Motivos suficientes para preocuparse para los demócratas. Hay una cuenta regresiva hasta la toma de posesión de Trump. ¿En qué concentran sus esfuerzos para estos últimos meses antes de entregar el poder entonces? Así es, los demócratas están sumamente atentos específicamente a los conteos para ver si todavía hay posibilidad de que se queden con la Cámara de Representantes, aunque los augurios es que los republicanos la mantendrán con la mínima ventaja. Y sin embargo, los demócratas y la resistencia a Trump, como así le llaman, está concentrada ya a nivel estatal. Hay 23 estados en Estados Unidos gobernados por el Partido Demócrata, y el más grande de ellos es California, también a Nueva York, y ahí mismo el gobernador de California, Gavin Newsom, el jueves pasado convocó a una sesión especial para aprobar recursos emergentes para poder hacer frente a la eventual avalancha de políticas republicanas que llegarán a partir de enero en áreas tan críticas como medio ambiente, migración o derechos reproductivos. Hay que decir que justamente todos los fiscales generales de esos estados son claves para la lucha legal. José Díaz Briceño, con el complicado panorama que se abre en Estados Unidos tras las elecciones. Muchísimas gracias, José. Y aquí en Alemania, este fin de semana, la capital celebró la Gran Fiesta de la Libertad con motivo de la conmemoración de los 35 años de la caída del Muro de Berlín, un hito que dio comienzo a una nueva era en la historia del país y del mundo. El trayecto urbano del muro fue escenario de un gran programa de actividades culturales que abarcó desde exposiciones de arte hasta eventos variados como conciertos, lecturas y exposiciones al aire libre. Grandes instalaciones multimedia y de luces narraron momentos históricos clave. Lo más destacado de la programación fue el concierto de la llamada Banda por la Libertad. Más de 700 músicos repartidos en 5 estaciones tocaron clásicos del rock y pop modernos sincronizados en 5 escenarios a lo largo del antiguo trazado del muro.
símbolo también de una unidad que muchos dicen está perdiéndose en estos días. Así llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición cuando gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Hasta entonces, que la pasen bien.